En el Antiguo Testamento, avanzamos un poco más, vemos como uno de los enfoques que tenía el pueblo, como ellos lo entendían, era la salvación como la liberación o la protección de las naciones extranjeras, ¿no? En el libro de los jueces podemos ver cómo el pueblo se desviaba de la voluntad de Dios a cada momento. Por tal razón, Dios les dejaba en manos de sus enemigos, de las naciones extranjeras. Pero luego el pueblo se arrepentía y Dios levantaba un juez o un líder que los libere de esa opresión. Y el libro de los jueces vemos este círculo, ¿no? De pecado, arrepentimiento y salvación. Pecado, arrepentimiento y, y salvación. Esto ya debía alertar al pueblo de Israel que la salvación que ellos necesitaban no era solamente una salvación de sus enemigos, sino que necesitaban una salvación de ellos mismos, de sus pecados. Porque al final era por causa de su pecado que terminaban bajo la opresión de alguna nación extranjera, ¿no? Bien, otro enfoque que se le daba a la salvación en el Antiguo Testamento era la esperanza de la redención final por medio del Mesías, ¿sí? A lo largo de los libros proféticos se anticipa la llegada de un Mesías, de un Salvador, que traería la redención y la restauración, ¿sí? Estas profecías apuntaban hacia un futuro redentor, ¿no? En donde el pueblo sería verdaderamente libre y sería salvo. Lastimosamente, muchos israelitas se quedaban con la esperanza de la liberación terrenal, ¿sí? Porque de pronto no habían comprendido que la salvación incluía la salvación eterna y la salvación espiritual. Por eso es que cuando Jesús se manifestó como el Mesías, no muchos, tal vez la mayoría lo rechazó porque tenían su esperanza todavía puesta en una salvación terrenal, en un Mesías al estilo del rey David que les libere de la opresión del imperio romano. Entonces, por eso es que muchos rechazaron la obra de Jesús. Sin embargo, vamos a ver que sí hay muchos textos en el Antiguo Testamento que también apuntan a una salvación espiritual y eterna, ¿sí? De pronto en el Antiguo Testamento no estaba tan claro esto, pero sí hay muchos textos que apuntan a eso, ¿no? Otro enfoque, y otra manera de entender la salvación en el Antiguo Testamento era el enfoque en el pacto y la relación del pueblo con Dios, ¿sí? El Antiguo Testamento enfatiza la importancia del pacto entre Dios y su pueblo. La obediencia al pacto y la fidelidad a Dios eran fundamentales para mantener la relación y recibir su protección y favor. ¿Sí? Lo que ya se considera como una forma de salvación, tener una correcta relación con Dios, es decir, estar en el pacto que Dios hace con el pueblo. Por ejemplo, en Éxodo 19, en los versículos del 1 al 6, dice, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí. Y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí, como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dice, comunícales todo esto a los israelitas. Este es un texto que nos habla precisamente de el pacto, de la importancia del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Si ellos se mantenían fieles a este pacto, si ellos obedecían las demandas del pacto,
Dice que ellos serán la propiedad exclusiva de Dios de entre todas las naciones. Dice que serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, este tema de la salvación tenía que ver con ser parte del pacto de Dios, de ser miembro del pacto de Dios. Ahí se gozaba de la protección divina, se gozaba de la presencia de Dios. Entonces, y eso es muy importante porque tiene mucho que ver también en el Nuevo Testamento, cuando se habla de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, es decir, haciéndole nuevamente parte del pacto, de restaurando esta relación con Dios, ¿no? Bien, entonces eso es parte, ¿no? Pero también se entendía obviamente la salvación como el perdón y la restauración del mal que hemos causado. Y aquí tiene mucho que ver lo que mencionaban del tabernáculo, de los rituales, de los sacrificios, ¿no? Todos estos sacrificios prescritos en la ley, donde se buscaba la expiación por el pecado y el restablecimiento de la relación entre el individuo y Dios, ¿sí? Los rituales del día de la expiación, por ejemplo, lo que se conoce como el Yom Kippur, son un ejemplo claro de este concepto de búsqueda de perdón y reconciliación con Dios. Todo el capítulo 16 de Levítico nos habla de esto, de buscar la reconciliación por el pecado. Ya, les decía, en el Antiguo Testamento también hay el sentido de salvación espiritual y salvación eterna. Hay muchos pasajes también en el Antiguo Testamento que nos hacen reflexionar en la salvación en un sentido eterno y no solamente de las injusticias terrenales, sino también de la maldad del pueblo. Por ejemplo, en Isaías 45, del 15 al 17, dice: Tú, Dios y Salvador de Israel, eres un Dios que se oculta. Todos los que hacen ídolos serán avergonzados y humillados, y juntos marcharán con su humillación. Pero Israel será salvada por el Señor con salvación eterna, y nunca más volverá a ser avergonzada ni humillada. Como vemos en este texto, la salvación que Dios ofrece a Israel ya tiene que ver de sus pecados y será una salvación eterna, ¿sí? Eterna. Eso también es interesante. O de igual manera pensemos en las promesas del nuevo pacto, también tienen que ver con esto. Por ejemplo, en Jeremías 31, del 31 al 34 dice: Vendrá el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá, afirma el Señor. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi pacto, aunque yo fui su Señor, afirma el Señor. Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de aquel tiempo, afirma el Señor, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no dirá más nadie a su prójimo ni a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, afirma el Señor. Perdonaré su maldad y nunca más me acordaré de sus pecados. Vemos aquí nuevamente la salvación como un tema del pecado, un tema espiritual y un tema eterno. ¿Sí? En este pasaje Jeremías profetiza acerca de este nuevo pacto que Dios hará con su pueblo. Es un pacto diferente porque dice que la ley será escrita en el corazón de las personas, no solo en tablas de piedra, y se basará en el perdón y la reconciliación y en el tener una relación íntima con Dios.